Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a este video donde les voy a mostrar cómo construir un diagrama de Pareto utilizando Excel. Am, Simplemente haciendo un poco de, eh, retomando el tema en el que estábamos, que es el de mantenimiento correctivo. El diagrama de Pareto digamos que es una filosofía que nos puede ayudar a encontrar o corregir errores. En este caso, este ejemplo es para datos de fallas en una pieza que se produce en una, en una fábrica. Ejemplo, esto que tenemos acá, esta pieza es un eje que utiliza un motorreductor. Este eje, los motorreductores o mejor dicho, un reductor de velocidad es un equipo que se utiliza para eh, disminuir la velocidad de giro de un motor e incrementar el torque de este motor, es decir, la fuerza. Un motor por sí solo no suele tener mucha fuerza. Digamos, un motor, por ejemplo, de 2 caballos, um, lo puedes llegar a frenar hasta con una madera. Pero cuando tienes un reductor de velocidad o tienes el motor acoplado a un reductor de velocidad, pues la fuerza que tiene al final el eje del reductor, pues es impresionantemente grande, tiene un par muy, muy grande. Es tan grande que puede levantar vehículos como si nada. Bueno, en este caso acá del lado izquierdo tenemos aquí donde dice paso 1, datos de fallas. Bueno, lo que yo les estoy colocando pues pues es una tablita nada más con unos ejemplos de fallas que tiene un producto. En este caso, el producto, supongamos que es este eje o este acoplamiento que tiene que pasar por distintas operaciones de mecanizado para pues, formar parte de un reductor de velocidad, que es este eje que tenemos acá en el motor. Um, Entre las fallas que se han detectado durante la manufactura de esta pieza mecánica en una fábrica, pues son que se suelen tener fallas en el diámetro del eje. Este eje pues tiene que cumplir con un cierto diámetro y digamos que tiene que estar dentro de cierta tolerancia, es decir, por ejemplo, tiene que medir 1 pulgada más o menos 5 milésimas. Entonces, no puede estar ni por encima de esas 5 milésimas ni por debajo de esas 5 milésimas respecto a 1 pulgada. Entonces, por ejemplo, acá tenemos en los datos que dice que um, en enero se tuvieron 250 fallas, en febrero 245, en marzo 230. Um, También, por ejemplo, la pintura o el recubrimiento que sufre o que se realiza en esta pieza, ¿no? Que tiene defectos de pintura. También se mencionan las fallas a lo largo de 3 meses y el diámetro bajo tolerancia. También que es lo mismo, es decir, digamos que el diámetro del eje quedó más pequeño del que debía. Entonces también son fallas que se presentan a lo largo de 3 meses. El calado es una operación de maquinado que consiste en retirar una parte del material. Acá, por ejemplo, estas piezas que tenemos acá, no sé si observan unos pequeños huecos o calados, que es el nombre correcto, que sirve para fijar una pastilla metálica que hace que pues no, cuando acoplas este eje a un mecanismo, pues no se resbale el eje. Y la rugosidad, es lo mismo, para que este eje se pueda acoplar a algún mecanismo, pues tiene que estar perfectamente pulido. Si presenta cierta rugosidad a lo largo del material, pues pudiera ser que el cliente final pues tenga problemas al utilizar el eje, ¿no? O el motor reductor. Bueno, el primer paso para poder hacer un diagrama de Pareto consiste pues en seleccionar pues un periodo de tiempo en el cual se van a analizar las fallas o se plantea hacer una mejora. En este caso el periodo de tiempo pues fue de 3 meses.
Entonces, ¿en qué consiste esta selección de periodo de tiempo? Pues básicamente es un periodo de tiempo en el cual no se han hecho modificaciones a la maquinaria o no se han hecho modificaciones al proceso para que el estudio sea lo más objetivo posible, es decir, se puedan contabilizar las fallas sin que se haya metido mano en alguna parte del proceso que pudiera afectar los datos. Es decir, en enero pues no hubieron las mismas condiciones que en febrero, o en febrero que en marzo. Entonces, este periodo de tiempo, digamos, de enero a marzo, pues debe ser consistente entre sí, debe ser un periodo en el que pues no se hicieron modificaciones mayores, de tal manera que el estudio es lo más objetivo posible. Entonces, acá se ordenaron 5 de las fallas o defectos que se encuentran en estas piezas mecánicas. Se contabilizaron las fallas, es importante siempre, se los he comentado en los videos, pues tomar datos. Siempre es necesario medir las cosas. Si no se mide, pues la verdad es que mejorar es imposible en cualquier industria. Entonces, medir los errores es importante. En esa primera tabla lo que tienen que hacer es sumar el total de las fallas en todo el periodo, es decir, la suma de enero, febrero, marzo. Pues acá simplemente es la suma de enero, febrero, marzo para cada una de las fallas. Y el total de totales, es decir, el número total de fallas que se tuvieron en todos los ejes que se manufacturaron de enero a marzo. Bueno, el segundo paso es ordenar los datos. Ordenar los datos significa ordenarlos de mayor a menor, es decir, cuál es el defecto que me genera el mayor número de fallas. Ciertamente, pues Excel pues, tiene una herramienta por ahí para sacar el diagrama en Pareto directamente. Voy a hacer el ordenamiento de datos nada más para ejemplificar pues, el video, sí, el video, pero pues más les voy a enseñar pues, cómo sacar el diagrama de Pareto directo. Lo que es importante sacar el diagrama de Pareto, pues es esta suma. Sin esa suma de total de fallas, pues no es posible sacarlo directamente. Entonces vamos a ver. Entonces vamos a ordenar los datos. Paso 2, ordenar datos. Y pues para ordenarlo, pues realmente Excel pues tiene herramientas por acá. Te vas a datos, te vas a ordenar. Y con respecto a qué celda se va a ordenar los datos, pues con respecto a los totales de fallas, ¿no? En este caso está en la columna G. Entonces ordenamos con respecto a la columna G con valores de la celda de mayor a menor. Aceptamos y listo, se ordenaron los datos. Como pueden ver, la falla que tiene el mayor número de el defecto que tiene el mayor número de fallas es el diámetro sobre tolerancia. De ahí le siguen el diámetro bajo tolerancia con 247, la rugosidad con 183, la pintura con 106 y el mal calado con 64. El siguiente paso es el de normalizar a un valor porcentual el total de fallas. Vamos a generar otra. Entonces, normalizar base 100%. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este caso? Entonces, pues el total de fallas, perdón, las fallas mensuales ya no nos sirven, nos interesan los datos totales. Entonces, vamos a hacer una nueva columna. Nos interesan los datos totales.
Bien, entonces ya tenemos acá los totales, es el mismo dato que teníamos anteriormente. Y bueno, vamos a sacar el valor porcentual. Entonces, acá podemos agarrar y simplemente le damos, pues es dividir el valor particular, el total de fallas de cada defecto entre el total de todas las fallas, que son 1325. Para poder arrastrar la fórmula, vamos a bloquear el total y arrastramos. Entonces, para convertirlo en valor porcentual, pues les damos a esta pestaña y vamos a mostrar más decimales de porcentaje. Bueno, entonces acá ya tenemos los porcentajes. El siguiente paso es el de escribir el porcentaje acumulado o frecuencia acumulada es el nombre correcto, frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada simplemente es el porcentaje acumulado, es decir, este porcentaje más el anterior, el porcentaje acumulado. Se supone que la suma de todos los porcentajes debe dar 100%, correcto, debe dar 100%. Entonces, en la frecuencia acumulada, pues simplemente voy a sumar. El primer defecto, pues es 54.72%. No hay nada acumulado, salvo este. En el segundo defecto, pues va a ser el 54.72 del anterior, más el 18.64. En la tercera frecuencia acumulada, pues va a ser la suma de los primeros tres y después sumar el 8% y al final 4.83%. La suma acumulada, pues debe dar siempre 100%. Bien, hasta con este paso ya se puede construir el diagrama de Pareto. El diagrama de Pareto tiene dos partes. Digamos, el gráfico del diagrama de Pareto tiene dos partes importantes. Uno es mostrar un histograma. El histograma se construye con base en el total de fallas. Y el otro es mostrar una curva acumulada, es decir, la curva acumulada de la frecuencia de fallas. Bien, ahora, se puede construir manualmente el diagrama de Pareto con estos datos, que es lo que necesitan. Ustedes necesitan estas celdas y esta de frecuencia acumulada. Sin embargo, pues Excel, obviamente, pues un gráfico tan simple, pues ya trae herramientas para construirlo directamente. Esas herramientas que trae Excel, pues solo necesitan alimentarle estos datos que tengo acá encerrados, que es el defecto y el total de fallas. Inclusive Excel, si esos datos estuvieran desordenados, pues Excel los va a ordenar solitos. Entonces se van, por ejemplo, a insertar gráficos acá en la pestaña de histogramas. Y acá viene esta que es el diagrama de Pareto. De hecho, si se paran sobre esta dice histograma y sobre esta dice ya Pareto. Y aunque pues está señalado con el histograma, con la curva de frecuencia acumulada. ¿Correcto? Entonces le dan Enter y listo. Les trae acá el diagrama de Pareto. Pueden darle el formato que quieran. Vamos a darle este formato. Pareto. Bueno, entonces acá en el diagrama de Pareto que ya tenemos en esta parte, pues podemos observar los dos elementos que les estoy mencionando. Tanto el histograma de frecuencias, perdón, el histograma de total de fallas. La primera falla que es el diámetro sobre tolerancia, después diámetro bajo tolerancia, después rugosidad, pintura y al final mal calado. Y obviamente acá pues podemos observar que el defecto que nos causa el mayor número de fallas pues es el de diámetro sobre tolerancia. El principio de Pareto, o digamos que la filosofía de Pareto, pues básicamente te dice, si tienes que invertir dinero para reducir el número de fallas en tu planta, en tu proceso, en la pieza mecánica, en una parte de tu producto, pues concéntrate
en el 20%, digamos, en este caso, de tus defectos. En este caso tenemos 5 defectos. El 20% de mis defectos, pues va a ser uno de estos defectos. La filosofía de Pareto, pues te dice básicamente, si te concentras en el 20% de esos defectos, pues vas a generar una mejoría del 80%. Vas a reducir el 80% de tus fallas. No es una, no es ley, pero es una regla casi universal que ese numerito se observa que se cumple mucho. A veces el 80% de tus fallas se encuentran solamente en el 20% de lo que haces. Entonces, concéntrate en mejorar ese 20% y vas a tener un 80% de mejorías. Entonces, el chiste de tener esta grafiquita, la verdad, pues lo cierto es que a veces basta con entender la filosofía de Pareto para pues entender, pues simplemente me voy a analizar los datos, cuáles son los que voy a modificar y me va a generar el mayor número de, de, digamos, de mejoría. Les digo que no es ley porque pudiera ser que tuvieran un diagrama en el que pues a veces dos fallas son las que generan la mayor parte dos defectos, pero, perdón, generan el mayor número de fallas. Y los demás pues son defectos que tienen un número de fallas muy pequeñito. Entonces a veces pues es necesario concentrarse en dos de los defectos y no solamente en uno. Eso pues es obvio que no es necesario construir un gráfico para entenderlo. A veces basta con ver los números para saber rápidamente pues en dónde están mi mayor número de errores. Eh, Ahora, el chiste de tener un diagrama en Pareto es el de entregar un reporte y un reporte pues que sea fácil de entender para pues, un empresario, para un administrador, pues, para el dueño de una empresa. Entonces, en ese sentido, pues el diagrama de Pareto pues, es un gráfico muy simple. Pues básicamente acá fácilmente ves, bueno, mi mayor número de fallas pues está en el diámetro sobre tolerancia. Bueno, se va a atacar este tipo de fallas y vamos a observar cuáles fueron los resultados. Pues el chiste de utilizar un diagrama de Pareto sí, de usar un diagrama de Pareto, pues es el de hacer una acción correctiva. Vamos a simular que estamos haciendo una acción correctiva. Um, Bueno, tenemos en este caso, a ver, bueno, cuando uno busca mejorar la calidad, pues en este caso pues va a buscar disminuir el número de fallas, el número de defectos. En ese sentido, pues un análisis de Pareto pues me ayuda a visualizar, bueno, ¿qué me genera el mayor número de fallas? Pues va a ser el diámetro sobre tolerancia. Si la empresa no tiene mucho dinero, pues a veces es necesario concentrarse solamente en un defecto. Y si se tuvieran que concentrar en un defecto, pues a veces porque pues la maquinaria que hace el maquinado y que está fallando y me está generando un diámetro sobre tolerancia, pues cuesta una cantidad de dinero. Y corregir el otro defecto, pues cuesta otra cantidad de dinero. Y corregir la rugosidad, pues otra cantidad de dinero. Pues si solo tuvieras una cantidad de dinero para corregir un defecto, pues obviamente a quién se lo vas a apostar, pues a quien te está generando el mayor número de fallas. En ese sentido, pues vas a comprar una máquina nueva o vas a arreglar la máquina que ya tienes para disminuir esta falla. Entonces, en un caso hipotético donde estás atacando este problema, pues vas a buscar disminuirlo. Vamos a poner que eh, bajaron de 725 a 205 fallas en esa máquina. Bien. Um, en ese sentido, como pueden observar, pues el defecto que tiene mayor número de fallas después de la acción correctiva, después de haber invertido dinero, pues ya no va a ser el diámetro sobre tolerancia, ahora es el diámetro bajo tolerancia. Entonces cambió pues el orden de los defectos. Pero pues bueno, acá Excel lo hace de manera inteligente el ordenamiento. Entonces pueden ir acá, perdón, selecciona sus datos
Se van al Pareto. Y corregido. Bien. Y bueno, y eso es lo que le presentan al jefe, al dueño, a quien está promoviendo ahí la, los programas de mejora continua, o está mejorando, o está pidiendo algo, algún reporte de mejora de calidad de producto. Y listo, tienen acá sus dos diagramitas que deben incluir en algún reporte en algún reporte del trabajo. Pues acá claramente pueden observar que, bueno, de antes el diámetro sobre tolerancia pues estaba en un nivel de 700, arriba de 700, y pues lo redujeron a un nivel de 200 y cacho. Y pues obviamente esto lo tienen que mencionar con respecto, bueno, en un reporte pues tienen que mencionarlo desde el punto de vista económico. Cuál fue la inversión total, cuál fue el ahorro total, ¿no? O sea, es decir, cuál fue el número total de piezas que se están dejando de devolver por parte del cliente, pues al contar con un mejor esquema de calidad, ¿no? Entonces, ese es un punto importante, ¿no? A veces darle mantenimiento a una máquina puede resultar muy costoso. ¿Y a qué máquina le vas a dar mantenimiento? Pues a la que te vaya a generar los mejores resultados. Y un análisis de Pareto pues te ayuda a focalizar a qué le vas a meter el dinero para hacer alguna mejora correctiva. Entonces, ciertamente el diagrama de Pareto me va a ayudar a hacer reportes porque la filosofía es muy clara, concentrarse en lo que te genera el mayor porcentaje de errores. Entonces, esa filosofía es clara y es fácil de entender. Pero la importancia del diagrama de Pareto es presentar información concisa. Si tú quieres promover una mejora, una propuesta de mejora de calidad, de mejora de tus procesos, pues presentarlo de una manera bonita, en gráficos, en un documento pues muy simple, pues te va a ayudar a que pues se pueda realizar esa acción correctiva. Bueno chicos, nos vemos en el siguiente video.